Si tenemos una mala gestión del dolor, hasta incluso una mala gestión de la realidad, una fatiga extrema, persistente, crónica, pero cuando nos acostamos a dormir no hay forma que podamos cerrar los ojos. Por otro lado, tenemos una mala gestión del temperamento, ¿no? Irascibilidad, todo nos molesta, todas las personas que antes nos caían mal, ahora hacen cosas y lo tomamos muy personal. Por otro lado, tenemos fatiga mental, no podemos pensar, tenemos fatiga ocular, vista borrosa o cansancio de la vista, nos hacemos lentes pero no funcionan, tinnitus, estos pitidos acúfenos, embotamiento, nos están apretando la cabeza y sobre todo lo que antes nos caía bien cuando lo comíamos, ahora nos cae mal. Automáticamente terminamos de comer y una distensión abdominal terrible. Todo esto tiene que ver con lo que últimamente llamamos inflamación crónica de bajo grado, que hoy les voy a corregir a inflamación persistente silente de bajo grado y por supuesto vamos a hablar de cuáles son las claves, las alternativas para mejorarlo de manera natural. Es un término de moda, todo el mundo lo repite, todo el mundo piensa que sabe de qué se trata. De hecho, hay profesionales de la salud que están intentando trabajar con personas que dicen tener inflamación crónica de bajo grado, pero muchas veces fallamos porque no terminamos de entender que no es una condición, es un colapso, es un desborde. El sistema inmune, el sistema inmunitario, que es quien nos defiende, quien nos protege, pero también gestiona de cuestiones externas e internas, está completamente rebalsado. Hemos acumulado durante toda la vida, o sobre todo en los últimos tiempos, problemas que finalmente hoy terminan decantando quizá en una pequeña comida. Entonces, acá es donde empieza, ¿no? Y tengo que empezar por el intestino, porque tenemos que entender, y ya les voy anticipando parte del tratamiento, una gran parte, les diría, la clave en lo que tiene que ver con el tratamiento para la inflamación crónica de bajo grado, está en el intestino y en el hígado. Ahora les voy a contar por qué, pero por eso lo que les quería contar es que básicamente comemos algo que nosotros ya seguramente no venían teniendo la mejor de las alimentaciones, trataban de hacer las cosas bien, lo intentaban, a veces lo lograban, a veces no, pero últimamente quizá comen algo que antes lo podían digerir de manera perfecta, sin ningún problema, por más que era un tóxico o por lo menos no era un alimento, pero ahora nos cae mal. Ahora terminamos de comer y tenemos una distensión abdominal terrible, ¿no? La barriga se empieza a inflar como un globo y terminamos con dolor abdominal y al mismo tiempo esto nos empieza a generar una sensación rara, como de cansancio, ¿no? ¿Cuántas veces les pasó, y me lo dejan en los comentarios, que terminan de comer y parece que nos ha caído un yunque en la cabeza y tenemos que acostarnos a dormir una siesta? Bueno, la siesta no es algo fisiológico ni tampoco es algo saludable. Les voy a hacer un video de por qué dormir la siesta no es saludable, porque seguramente hay muchas personas que me van a criticar por eso, pero tengo mi fundamento científico. Pero acá comienza todo, ¿no? Porque rápidamente, si retrocedemos en el tiempo por unos segundos, entendemos que antes, cuando comíamos algo, no tenía fecha de vencimiento. Nosotros encontrábamos un animal muerto o una fruta podrida y quizá hacía 2, 3, 7 días que no comíamos nada y con desesperación lo comíamos, el cuerpo, sobre todo el sistema inmune, se iba a encargar de entender si había algo para aprovechar en eso que comimos o era algún tóxico, algún patógeno que teníamos que poder descartar. Entonces, ese mismo intestino, esa misma estructura a nivel de sistema inmune que tenemos hoy es calcado el de hace miles de años. No ha evolucionado, ¿eh? No piensen que nosotros nos hemos acostumbrado a comer basura todos los días, porque eso no es real. Nuestro tubo digestivo, el sistema inmune y el cerebro siguen siendo el mismo. Tenemos un cerebro paleolítico en un mundo moderno y un intestino y un hígado también. Entonces ahora se va acumulando esta situación de toxicidad en la alimentación y el sistema inmune todo el tiempo tiene que ocuparse de esa basura que comemos. Entonces acá la pregunta, que obviamente la van a tener la respuesta porque es bastante obvia, y es: ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir si estamos comiendo todo el tiempo productos refinados, ultraprocesados, que en realidad es razonable porque la oferta hoy en día es mucho más grande a nivel de productos procesados que de alimentos reales, e igualmente los alimentos reales provienen de suelos ya desabastecidos, ¿no? Son suelos vacíos de nutrientes, pero así todo prefiero comer un alimento real, desnutrido, que un producto procesado que tiene que ver con químicos tóxicos y muchísimas situaciones que
que no nos pertocan como especie, no la tenemos que comer y sin embargo lo hacemos una y otra vez. La realidad es que el sistema inmune va a estar pendiente permanentemente de todo eso que comemos y va a descuidar la periferia. Entonces después, cuando algún patógeno oportunista quiere ingresar, lo va a poder hacer sin ningún problema porque vamos a tener todas las compuertas abiertas y todas las defensas apuntadas u ocupadas en otra situación. Entonces acá es donde comienza la inflamación crónica. Y digo crónica de manera irónica, porque en realidad tenemos que dejar de utilizar la palabra crónica en el cuerpo humano. Tenemos que dejar de utilizar la palabra crónico, porque es muy estigmatizante. No, si yo les digo a ustedes, tenés inflamación crónica, vos vas a decir, y ya está, perdí, me tocó, ya no tengo forma de salir, porque es algo crónico, es algo que me va a durar toda la vida. Entonces vamos a cambiar, les propongo cambiar el término crónico por persistente. Inflamación persistente de bajo grado. ¿Quieren llevarlo un poco más allá? Inflamación silente. Es decir, es una inflamación baja, persistente en un piso, una situación persistente que nuestro metabolismo, nuestra fisiología, se está ocupando de eso. Y si se ocupa de eso, no va a poder, por ejemplo, resolver un problema. No va a poder, por ejemplo, resolver un trastorno metabólico. No va a poder reparar un tejido. No va a poder reparar el cerebro. No vamos a poder dormir. No vamos a poder desagotar todas las toxinas que, por ejemplo, se encarga el hígado de realizar, porque está todo el sistema inmune ocupado de lo que vamos a comer. Por otro lado, vamos al tema del estrés persistente. Otra situación completamente fisiológica para nosotros. Tenemos la capacidad de tener estrés. Tenemos que tener la flexibilidad de poder estresarnos y desestresarnos. Pero acá el problema principal me parece, y que es lo que más quiero, lo que más me parece que tenemos que prestar atención, es que el estrés llama al cortisol, que es la hormona que nos va a dar la energía para las herramientas de solución. El cortisol nos va a dar soluciones. El problema es cuando el problema no es real. Es decir, la cuestión está en cuando el problema no tiene solución o la solución no termina de redondearse. Y el cortisol alto destruye absolutamente todas las estructuras del cuerpo. Todas, desde los huesos, los músculos, los nervios, el cerebro, las neuronas. Vamos a corroer todo porque el cortisol básicamente lo que hace es detener la reparación para darnos energía para resolver. Entonces, si nosotros tenemos permanentemente un cortisol alto, vamos a estar degradando todo el cuerpo. Acá es donde tenemos que apuntar también. Por otro lado, no nos movemos. Somos la única especie que nos hemos dejado de mover. En los últimos 200 o sobre todo en los últimos 100 años, nos movemos cada vez menos y no existe ser humano sedentario sano. Si no nos movemos, vamos a ser personas con inflamación persistente o crónica de bajo grado. Por lo cual, acá ya tenemos la tercera situación. Para un resumen rápido. Comemos de manera muy deficiente. Tenemos un estrés persistente con un cortisol alto permanente. Por otro lado, no nos movemos, es decir, tenemos sedentarismo crónico. Esto sí, acá voy a utilizar la palabra crónico. Por otro lado, tenemos la cuestión del sueño. No dormimos. No es que solamente no dormimos, no descansamos. Y cuando una persona duerme, no es que solamente una parte del cerebro va a descansar. También nos dedicamos a reparar por la noche en un sueño coherente, profundo, sin ningún tipo de fármaco encima y sobre todo en un ambiente óptimo. Vamos a poder reparar el tubo digestivo, el hígado, el cerebro. El cerebro desagota de noche a través del sistema linfático. Yo les hice un video al respecto, se los dejo acá arriba. También vamos a regenerar todas las estructuras musculares para todas aquellas personas que les interese crecer, hipertrofiar y muscular. Solamente van a desarrollar músculo si duermen de manera coherente. Y últimamente, y díganme con sinceridad, y yo los leo en los comentarios, ¿quién está durmiendo bien? ¿Quién duerme de corrido 8 horas por la noche sin ningún tipo de problemas? Es realmente irónico, ¿no? Que algo que nos pertoca como especie hoy en día es misión imposible. Y finalmente, y esto porque esté en el quinto puesto, porque yo les dije en el título de este video que les voy a hablar de 5 claves, pero podría hablarles de 50 claves de la inflamación crónica de bajo grado. La realidad es que para nombrarles una más, tiene que ver con la naturaleza, que, como les digo, lo puse en el quinto lugar, pero podría estar en el primero tranquilamente, porque hemos dejado de tener contacto con la naturaleza. Y somos seres vivientes que necesitamos estar en la naturaleza. ¿Qué pasa si yo a una planta, ¿no? Esas que utilizamos en las macetas, la saco del bosque y la pongo adentro de una habitación? Se va a morir. Entonces, ¿qué piensan ustedes que
va a ocurrir con nosotros. Nosotros también pertenecemos a la naturaleza, ¿eh? Nosotros no somos seres ermitaños. Obviamente teníamos y tenemos la capacidad de estar adentro y afuera, pero en realidad nosotros pertenecemos a la naturaleza. Si no tenemos correcta exposición al sol, por ejemplo, van a perder salud y van a tener inflamación crónica de bajo grado. Nosotros en algún momento vamos a tener que hacer una charla y dejar de demonizar el sol. El sol provoca lesiones en la piel en presencia de azúcar. Si no, es completamente saludable. Y las personas que no toman sol, las personas que se ponen protector solar todo el día, van a ser personas con inflamación crónica de bajo grado. Se los puedo asegurar. Tengo una anécdota que ya en este video estoy viendo el tiempo que no llego, pero algún día se las voy a contar, de una persona que yo conocí que se protegía del sol todo el tiempo. Se ponía protector antes de salir de la casa y hasta incluso se lo ponía para estar adentro de su casa. Y terminó muy mal. Y yo se lo decía. Entonces tenemos que empezar a entender que el sol es indispensable para mejorar nuestra vida, para mantenernos con vida, pero sobre todo para gestionar la inflamación crónica de bajo grado. Ahora, ¿dónde empezamos? ¿No? Porque así como les dije que les puedo nombrar 50 situaciones que van a poder entender sobre todo esto, ¿no? Terminamos de comer, distensión abdominal dolorosa. Mala gestión del dolor. Antes podíamos tener un dolor en el hombro, un dolor en la rodilla, dolor de cabeza. Podíamos solucionar o por lo menos lo podíamos tolerar. Hasta incluso lo aguantábamos. Ahora no. Ahora es dolor generalizado, poliartralgia. Todo nos duele o dolor migratorio. Un día nos duele una cosa, otro día nos duele otra. Y sobre todo tenemos una mala gestión del dolor. Antes lo podíamos tolerar, ahora no. Y también una mala gestión del carácter. Antes teníamos paciencia, templanza, teníamos empatía y ahora todo nos pone de mal humor. Todas las personas, irascibilidad. Estamos empezando a escuchar la frase cada vez más seguido de qué carácter que tenés vos, ¿eh? Qué mal carácter, por no decir otra cosa. Y antes teníamos una buena gestión de nuestro temperamento. También el tema ¿no? De la fatiga extrema. Llegamos quizá de trabajar y no me hables del gimnasio porque no me puedo mover. Solamente quiero manta y sofá y series. O acostarme en la cama. No me puedo dormir porque otra de las situaciones de la inflamación crónica de bajo grado es que nos quita la posibilidad de dormir de manera coherente. Pero quiero estar en la cama, el celular, todo el tiempo scrolleando, redes sociales. Todo esto me habla de que tenemos una inflamación persistente de bajo grado. Y si tenemos que empezar por un lugar, es decir, entiendo que no puedo darles todas las soluciones, pero si tenemos que empezar por un lugar, es el hígado. El hígado nos va a ayudar no solamente a gestionar las emociones por una situación mucho más difícil de explicar, que se los hago en otro video si quieren, pero el hígado va a tener la clave para mejorar nuestro sistema inmune. Cumple muchísimas funciones, el hígado es el órgano para mí más importante del cuerpo humano, pero sobre todo tiene la capacidad de mejorar los tejidos y reparar nuestro cuerpo, o también producir una situación de gestión inmunitaria, es decir, o nos defiende o nos repara, pero no puede hacer las dos cosas a la vez. Por lo cual, el punto número 1 es no comer. Fíjense que estamos hablando de una situación que nos pertoca como especie. Hoy hablamos del ayuno intermitente como una herramienta, pero en realidad es volver al futuro, es de donde venimos. Nosotros antes, hace unos pocos miles de años, estábamos 3, 10 días sin comer a veces y teníamos que salir a buscar, pase lo que pase, porque nos moríamos de hambre. Pero en el momento en el cual nosotros no comemos, y les hablo de 16 horas, no les estoy hablando de una semana. Si ustedes no comen durante 12, 14, 16 horas, vayan midiéndolo, vamos a darle la posibilidad al sistema inmune que se dedique a reparar lo que está dañado y sobre todo el hígado de reciclar las células muertas o senescentes. Acá es donde nos viene muy bien la L-glutamina para cerrar barreras intestinales, por otro lado la quercetina para mejorar la gestión del sistema inmune, o el zinc. El zinc es básico para mejorar el sistema inmune. A mí no me gusta mucho hablar del omega 3, pero sinceramente para mejorar la inflamación crónica de bajo grado, los ácidos grasos EPA y DHA del omega 3 van a ser claves porque van a regenerar todas las membranas de todas las células del cuerpo y también nos van a ayudar a gestionar y modular la inflamación crónica de bajo grado. Y por supuesto que tenemos que tener exposición a la naturaleza, sobre todo al sol, a la mañana, en ayunas, hacer meditación, respiración, ¿no? Friccionar el aire contra la garganta, así masajeamos el nervio vago. Y cuando vayan a romper el ayuno, no lo hagan con
pan. Háganlo con alimentación, con proteína, con ácidos grasos saludables, ¿no? Ácidos cetogénicos. Una alimentación, no digo cetogénica, pero sí paleo. Algo que el cuerpo lo recibe y diga, valió la pena esperar, esto es un alimento real. Y ahí van a empezar a darle información al cuerpo de que ya no hay un peligro, que podemos descansar tranquilas, tranquilos y sobre todo que no tenemos una emergencia inmunitaria, tenemos calma inmunitaria. Esa es la clave. La calma inmunitaria va a ser la herramienta número 1 para poder gestionar la inflamación crónica de bajo grado, que eventualmente, sobre todo, lo van a notar porque empiezan a ver mejor, es decir, pueden tener mejor claridad visual o les pica menos los ojos, la nariz, estornudan menos. No les digo se enferman menos, tienen menos mucosidad, menos alergias, empiezan a escuchar mejor. Los síntomas, los signos de empezar a bajar la inflamación crónica de bajo grado tiene que ver con que los sentidos se empiezan a reagudizar. De ser así, me lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Estén súper bien. Chau.